Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro curso sobre maestros y testigos cristianos. El doctor Jorge Norberto Ferro nació en 1949 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es profesor en letras por el Instituto del CONSUDEC. Posteriormente obtuvo los grados académicos de licenciado en letras, graduado con diploma de honor y doctor en letras, ambos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET, al que pertenece desde hace más de 30 años. Es profesor titular en la UCA y en la Universidad de Morón. Es subdirector del Seminario de Edición y Crítica Textual del CONICET. Es vicepresidente del Centro Argentino de Estudios Históricos Don Claudio Sánchez Albornoz. Es miembro fundador de la Asociación Tolkien Argentina. Es miembro de la Academia del Plata, Sociedad Chestertoniana Argentina, Amigos de Newman en la Argentina. Es autor de libros como Leyendo a Tolkien, su tesis doctoral en letras, o Aproximación a Lewis. También ha publicado trabajos sobre Chesterton, Leonardo Castellani, Leopoldo Marechal, Ignacio Anzoátegui y sobre textos españoles. Hoy el doctor Jorge Ferro expondrá en esta oportunidad sobre el tema Leyendo a Tolkien. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar acá y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias a ustedes por esta tan amable invitación y a esta ciudad tan legendaria para los porteños que venimos siempre con enorme gozo acá. No la podemos escindir de las vacaciones, así que pero y poder charlar un poquito de Tolkien con una mirada católica, digamos así, y en ese sentido podríamos decir que lo que al cristiano le llama la atención en la obra de Tolkien es la constante resonancia de ecos evangélicos, podríamos decir así. Hay como una resonancia que se asoma y no termina a veces de explicitarse, pero evidentemente nos pone en ese clima, que eso es lo propio de lo literario en realidad, de lo poético en un sentido amplio, no en cuanto escrito en verso. Lo propio de lo literario es sugerir, aludir, despertar ecos, más que exponer un pensamiento racional con toda explicitación, vamos a decir, ¿no? La literatura configura en el lector un estado del alma. Busca expresar aquello que no puede ser dicho de otra manera, como dice Tolkien. Yo escribí esto porque es la única forma en que puedo decir lo que yo pienso del mundo, si esto no es muy pretencioso o algo así, ¿no? Supera, ¿por qué? Porque supera las posibilidades de nuestro lenguaje corriente, digamos así, lo que hoy llaman pedantemente el grado cero de la escritura, o qué sé yo, una información, digamos, absolutamente redonda, que digo, el agua hierve a 100 grados, si yo lo traduzco eso a cualquier lengua, la información pasa completamente, independientemente de la forma. Ahora, en lo literario no es así, hay un plus, digamos así, de alusiones y de ecos, ¿no? Por eso, en todo texto que alcanza rango literario hay siempre una fuerte carga de evocación. La poesía alude, sugiere, despierta ecos, resonancias, hace presente una totalidad, una experiencia unificante. De ahí que sea el vehículo más apropiado para referirse a las ultimidades, a lo que no alcanza la ratio discursiva, vamos a decir así. El Génesis y el Apocalipsis, la parábola del hijo pródigo, los salmos,
las vivencias de los místicos, no se podrían decir de un modo mejor. Ningún tratado sistemático puede hacer más que glosar esos textos frontales. La palabra poética es pues una cosa seria y grande. Al decir de Louis Bouillet, que es un gran teólogo que apreciaba mucho a Tolkien, dice: la unidad de lo real se redescubre en un texto poético, la unidad de lo real se redescubre en su mismo principio, como una inagotable creación de armonías. Por lo tanto, tenemos un don, el lenguaje, que entraña una responsabilidad. Por supuesto que podemos usar mal el don, o pervertirlo, bastardearlo, pero en el recto uso de la poesía, el hombre lo que busca plasmar en el lenguaje son esas experiencias íntimas decisivas que solo pueden evocarse movilizando todas las potencias del alma, recrear esa conmoción de todo el ser que irrumpe desencadenada por los estímulos más dispares y que todos sentimos alguna vez. Pero solo el artista puede evocar con los materiales de su arte. La diferencia entre el artista y nosotros no es que tenga más sensibilidad que nosotros, sino que lo puede imprimir en una materia, digamos así, fuera de él. Tiene el hábito, eso decían los medievales, el hábitus del artista es esas experiencias que todos tenemos. Él la puede plasmar, el músico en sonidos, el plástico en líneas y colores, el escultor en volúmenes, digamos, y el poeta en palabras, ¿no? Como bien ha dicho Luis, amigo de Tolkien, el arte completo, perfecto, consiste no en evocar lo inesperado, en sorprender, sino en evocar con una perfección y una agudeza, más allá de cualquier expectativa, aquella imagen que nos ha rondado toda nuestra vida. El poeta lo puede nombrar eso. Y yo me reconozco ahí. En ese sentido es que el poeta sería la voz de los que no tienen voz. Él dice lo que yo quisiera decir y entonces yo lo reconozco y me reconozco ahí. De ahí que frente a la gran literatura no experimentamos tanto una sensación de novedad o sorpresa, sino de reencuentro. Aquello que siempre quisimos decir y no pudimos, el escritor lo dirá por nosotros. En épocas donde el subjetivismo no había hecho aún los estragos que hoy presenciamos, esto resultaba más fácilmente comprensible. Todo el mundo entendía esto. No existía la diferencia en la Edad Media, por ejemplo, tan marcada entre el artista y el artesano. No sé si se entiende, ¿no? El artista y el artesano producían cosas, ¿no? Era mucho más tranquila la manera de abordar el asunto. Hay un gran crítico, Alberto Bárbaro, que dice, un italiano: pensemos que para el hombre de la Edad Media todas las situaciones contingentes y personales, cuando se despojan de su carácter de accidente y de su aparente causalidad que parece vincularlas a otras contingencias individuales, se revelan como reflejos de experiencias comunitarias, presentan una significación moral y existencial que la sitúa a un nivel más general y más alto. Nada de lo que acontece está falto de un signo, un valor, una luz de universalidad. El poeta medieval no se confiesa, digamos así, no exalta su intuición aislada, sino que revela el hombre a sí mismo, descubre las fibras más íntimas de la situación humana. Y esto no excluye en absoluto motivos de inspiración concretos, casos personales, referencias autobiográficas, sino que los transforma en sucesos ejemplares. También la Beatriz de Dante tuvo su biografía real y específica, dice Bárbaro, su contingencia documentable, pero su vida literaria es otra cosa, es el traslado de aquellas a un plano universal. Y esto en el fondo no es más que el reflejo de la conciencia de que existe una armonía entre las propias vivencias aparentemente causales y las razones más profundas y constantes de la existencia humana. Baudelaire, el gran poeta francés simbolista, recordaba a los hombres del siglo XIX que vivimos en un bosque de símbolos. La conciencia simbólica, tan ausente o empobrecida en nuestros días,
es condición imprescindible para que la poesía sea recibida en plenitud. Las cosas significan. No es que yo les confiera significado, sino que yo lo descubro en ellas. La visión chata y utilitaria de la realidad es incompatible con lo literario. Aristóteles registra en la poética que el poeta es quien percibe bien las relaciones de semejanza, fundamento de la metáfora. Advierte las profundas relaciones y armonías que se entrecruzan en una trama misteriosa en la realidad. Hay hondas vinculaciones que refieren unas cosas a las otras y que estructuran una jerarquía que concluye por remitir a su ápice. Y el poeta contempla esto, tanto en el lenguaje como en la realidad misma, de la que el lenguaje humano es espejo. Es en el orden poético, al decir de José Miguel Ibáñez Langlois, que es un crítico literario chileno, sacerdote, dice, en ese orden se entablan los misteriosos parentescos verbales, auditivos, rítmicos, imaginativos y conceptuales de las palabras. Y dice, las palabras se concentran en torno a un núcleo que es a la vez sonoro, musical, imaginativo, emocional e inteligible. Y estas cualidades son otros tantos fundamentos de las secretas afinidades de los signos en el poema. El escándalo poético, digamos así, lo que sorprende de la poesía reside, para el sentido prosaico, en que puede haber una relación potente y un chispazo oculto entre, y da una serie de pareja de palabras, digamos así, entre cuervo y cadáver, entre soñar y año, entre reino y destierro, entre mar y morir, entre rosa y arcángel, entre vida y río. Relación que en su propio orden puede ser tan válida como la que todo el mundo percibe entre alegría y risa o entre tiempo y espacio. Ahora bien, esa relación, ese juego de ecos y consonancias que se patentiza en el lenguaje no es sino manifestación de la que hay en la realidad, que aparece a la mirada del creyente como una epifanía, una manifestación. Los vestigios del Creador, sus huellas, pueden rastrearse en las criaturas si nuestra mirada se asemeja más bien a la poética que a la meramente utilitaria o hedonista. Así toda belleza creada, y aún la creada por los hombres, es decir, toda belleza natural o artística, no será para una mirada penetrante, sino un destello de la belleza increada, que despierta en el ánimo un fuerte deseo de remontarse a la fuente última, como decía Fray Luis de León a propósito de la música en su oda a Salinas, una música que refleja qué fuente y la primera, dice él, ¿no? Bien nos recuerda a Bruyne que el simbolismo no es otra cosa que la expresión estética de la participación ontológica. Y esto se da de manera eminente en Tolkien, ¿no? En el cual se produce algo así como el bautismo de la imaginación, ¿no? El racionalismo, el iluminismo moderno ha pintado al poeta con una simpatía indulgente y, como dirían los ingleses, patronizing, no sé, es una palabra difícil de traducir, sobradora, bueno, ¿no? Eso es. Como un soñador más o menos inocuo o peligroso, según las circunstancias. La imaginación, vuelta una válvula de escape para un universo asfixiante, se vuelve campo propicio para toda frivolidad, una especie de tierra de nadie, donde no rige ya ley alguna. La loca de la casa de Santa Teresa, ¿no? El disparate constituye la vacación del iluminista, a la manera del Dr. Jekyll y el Mr. Hyde de Stevenson. Pero los cristianos saben bien que ningún ámbito está fuera de la soberanía de Dios. Vigilar y cultivar nuestra imaginación es un deber inexcusable. Se trata de poblar nuestro paisaje interior. ¿Con qué poblamos nuestro paisaje interior nosotros? ¿Con la televisión, con Tinelli, con los guachiturros, con qué? ¿No? ¿Y qué es lo que vemos y oímos todo el día? Alice Meynell, una poetisa católica muy admirada por Chesterton, tiene una poesía muy bonita que se llama La Pastora,
donde dice que debemos ser pastores de nuestros pensamientos, cuidarlo, así como el pastor cuida el rebaño y lo lleva a las buenas aguas y a los buenos pastos, así nosotros tenemos que ser pastores de nuestros pensamientos. Y la buena literatura nos proporciona para estos buenos pastos y aguas claras y los guarda de caer en el abismo, que es lo que propone ella en sus versos. Nos puede ayudar, la buena literatura, a conducir nuestra imaginación con dominio político y no despótico, para decirlo con palabras de Santo Tomás, y nos ordena los afectos. Tolkien defiende la imaginación explícitamente. El mundo feérico no es para él el reino del absurdo ni del subjetivismo desmandado. Sostiene que el cuento de hadas, al cual defendió también paradigmáticamente Chesterton en Ortodoxia, permite recuperar dimensiones de la realidad postergadas a causa del embotamiento producido en el espíritu del hombre por una actividad utilitaria o superficial. Dice Tolkien que uno de los efectos de la buena literatura fantástica es el recobrar, el volver a ver las cosas como debemos mirarlas, como Dios quiere que las miremos. Porque nuestra visión se ha visto empañada por una actitud pragmática. Vamos a las cosas simplemente como puro material para nuestras propias necesidades. Como decía Santo Tomás, la excesiva familiaridad engendra menosprecio. Vemos un árbol todos los días y no nos llama la atención. Pasamos continuamente junto a él, hasta que en un cuento descubrimos nuevamente el misterio y el milagro del árbol, del oro, de la piedra, del fuego, del pan, etc., dice Tolkien, ¿no? Así diría C.S. Lewis, hablando del mito, ese relato de cosas últimas que no se pueden decir de otra manera. El valor de un mito es que toma las cosas que conocemos y les restituye la rica significación que permanecía oculta por el velo de la familiaridad. Ver el mar como por primera vez, por ejemplo, una cosa así. El chico disfruta su carne fría, de otro modo sosa para él, jugando a que es búfalo cazado recién con su propio arco y flecha, y el chico es sabio. La carne real vuelve a él más sabrosa por haber sido sumergida en un cuento. Podría usted decir que solo entonces es la carne real. Si está usted cansado del paisaje real, míralo en un espejo. Al poner pan, oro, caballo, manzana o los camismos minos en un mito, no los retiramos de la realidad, los redescubrimos. En tanto el cuento ronda en nuestra mente, las cosas reales son más ellas mismas. Del mismo modo que nosotros miramos el campo argentino y si hemos leído el Martín Fierro lo vemos mejor al campo, no lo vemos igual. Peter Kreeft, que es un autor muy inteligente, cuando sale el Silmarillion de Tolkien en el año 77, él hace una reseña y dice: cuando uno está leyendo el Silmarillion, ¿no?, y cierra el libro y va a la heladera, no tiene la experiencia de pasar de un mundo menos real a uno más real, sino al revés, digamos, ¿no? Eso pasa con cualquiera. Yo leo Homero y voy a buscarme una cervecita, no paso de la irrealidad a la realidad, ¿no? Es más real Homero, nada más real. Tolkien considera al artista un subcreador, es la palabra que él usa, pues solo Dios crea en sentido estricto. Pero estamos llamados a subcrear, todos estamos llamados a subcrear, porque fuimos creados a imagen de Dios que es creador, ¿no? Es decir, digamos, de nuestra vocación a la creatividad viene de ahí, todos la sentimos y la ejercitamos, aunque no nos demos cuenta, aún en cosas muy sencillas y muy humildes, pero la ejercitamos, ¿no? Fuimos creados a imagen de un Dios creador, entonces lo reflejamos en eso también. En esos mismos términos nos dice Max Picard en un libro muy lindo que se llama La huida de Dios, que no lo leyó a Tolkien, digamos, pero es la misma idea, fíjense. Hay que decirlo con toda claridad. Solo porque el hombre fue creado a imagen de Dios, solo por esta semejanza, posee el poder de representar el mundo en la imagen. El poder de Dios no pudo agotarse en su obra. En el hombre ha quedado una huella de esta fuerza creadora y este algo es lo que impulsa al hombre a crear imágenes.
Tolkien lo explica muy bien esto, sobre todo en su ensayo sobre los cuentos de hadas y en su poema Mitopoeia. Ahora, esto se ha entendido, la gente lo ha tomado esto, los que lo han leído a Tolkien. Tolkien es en realidad un gran incomprendido. Al decir de Peirce, debido a la hostilidad de la inteligencia secularizada, Tolkien resulta el más incomprendido de los hombres, que ha deleitado a millones de lectores y sorprendido y disgustado a varias generaciones de críticos. Es verdad, esto en el ámbito de los estudios literarios, la academia, digamos entre comillas, el ámbito académico en general lo rechaza a Tolkien. Estos críticos, que agreguemos, suelen partir del prejuicio de que un escritor, si es bueno, no es cristiano, y si es cristiano, no es bueno. Eso es así. No hay una aporía ahí que no pueda resolver. Pero que no sea solo con Tolkien, que es, por ejemplo, en la literatura española con Jorge Manrique. Jorge Manrique es bueno, no se puede decir que no sea bueno, digamos, poéticamente. No hay manera de medir, no hay un poetómetro, no hay. ¿No? Cuando a los que estudiamos letras dicen, este escribe mejor que aquel, y no se puede, no hay, no se puede medir. Hay una receta casera que no falla nunca, que es si la obra resiste la frecuentación. Eso cada uno de ustedes puede hacerlo, ¿no? Esto lo vuelvo a leer, si lo vuelvo a leer con placer, quiere decir que es genuino y es artístico y es bueno. No como en la música o en el cine, que es una buena película. No hay que ser un genio de la crítica cinematográfica. ¿Qué es para mí una buena película? Y la que puedo volver a ver, ¿no? O quiero volver a ver. Pero está entonces Manrique es evidentemente Jorge Manrique, pero bueno, porque es renacentista, no es medieval, porque si es medieval es católico, entonces se da cuenta, entonces ahí no se puede, o no es cristiano y por lo tanto es bueno, o si es cristiano no es bueno. Y con Tolkien pasa eso. Se lo examina con lupa y luz de quirófano para encontrarle defectos. Machista, racista, monárquico, escapista, maniqueo. O si no, al revés, se proponen lecturas homosexuales, neopaganas, gnósticas, etc. Y se señalan como abusivas aquellas que osan considerar el dato cristiano. O sea, no se quiere aceptar el dato cristiano. Molesta, irrita, yo les aseguro. En los congresos tolkienianos se enoja la gente. El tiempo es una piedra de toque para considerar el valor de una obra. Desde que apareció El Señor de los Anillos en la década del 50, se han visto surgir innumerables libros que, furiosamente promovidos en los mundillos de la inteligencia, alcanzaban en un tiempo récord el pináculo de la fama para desvanecerse en la nada con velocidad igualmente pasmosa. Meras criaturas del momento, pertenecían al submundo de las modas, y las modas intelectuales, como las otras, necesariamente pasan. No ocurrió tal cosa con Tolkien, ¿no? En el año 68 festejaban los críticos, por fin se terminó esta moda, ¿no? Y no fue así, ¿no? La moda Tolkien, digamos así. No ocurrió con Tolkien. No se trata de un producto descartable, aunque existieron y existen intentos de aprovecharlo como un negocio rendidor. Hay muchos que se han acercado a Tolkien para hacer un negocito. Y hay también intentos de distorsionar su mensaje, como pretenden, por ejemplo, los autodenominados tolkienianos negros, que postulan invertir los valores de la obra. Para ellos los buenos serían los malos y viceversa. Es evidente que nuestro mundo no puede aceptar sin más una voz discordante, y si no puede acallarla o ignorarla, tratará de torcerla para que suene como políticamente correcta. Tratará de dejar sobre todo en la sombra el dato fundamental, que es la dimensión religiosa de Tolkien. Bien apreciada por Luis Bouillet, que señala que entre los jóvenes de hoy ha logrado despertar una simpatía, que es en definitiva una simpatía por una visión del mundo y de la vida fundamentalmente cristianas, pues tal es la visión del mundo que expresa de modo indirecto, pero muy eficazmente la obra. En su obra y en los relatos de quienes lo conocieron, sobreabundan los testimonios de una fe vivida a fondo, eso no se puede negar, de una intensa devoción eucarística y mariana,
y de su entrega a la formación de su familia en la oración y en la liturgia. Le regaló Dios un hijo sacerdote, John, el primogénito. Una amiga mía que andaba por un pueblo del norte de Inglaterra vio una calle Tolkien y le sacó una foto para mandármela a mí. Entonces preguntó, esta calle es un pueblito muy pobre, pueblo minero del norte. Esta calle se llama así por el escritor. No, se llama así por el padre Tolkien, que ya murió. John Tolkien, que hizo una enorme obra social con los mineros ahí, ¿no? Sus maestros fueron su madre, ardiente conversa, que padeció marginación y pobreza por su fe, y su tutor, el padre Francis Morgan, del oratorio neumaniano de Birmingham, del que nos deja una emocionada semblanza en su epistolario, que es la mejor fuente que tenemos para acceder a su íntima religiosidad. Y esta religiosidad no puede quedar fuera de la obra. El propio autor deja claramente establecida en sus cartas la condición fundamentalmente católica de su novela. Por otra parte, siempre se preocupó en la concienzuda revisión de sus relatos, para que los mismos acordaran con la doctrina de la Iglesia. Se tomaba gran, por eso no terminaba el Silmarillion, un gran trabajo. Basta leer en sus papeles, por ejemplo, las consideraciones sobre el estatuto moral de los orcos. Se lo planteó tremendamente Tolkien eso. ¿Son redimibles? Vamos. Si hay una cosa que no es Tolkien es maniqueo, ciertamente, está dicho hasta el cansancio, nada era malo en un principio, entonces los orcos, porque literariamente le funcionaban, ¿no? Pero ¿cómo explicar? Entonces, bueno, finalmente, digamos, a lo largo del tiempo hay distintos acercamientos. Lo que queda finalmente es que, bueno, los orcos son producto de dos cosas, dice él: de manipulación genética y de condicionamiento psicológico. Pero no son creados de la nada, ¿no? Son perversión de criaturas. Cosas que hoy yo no sé, doctor, creo que se pueden hacer las dos cosas hoy. Se podría fabricar una cosa así, ¿no? Manipulación genética y condicionamiento psicológico. Pero le preocupaba eso. O la cuestión del hilemorfismo en los elfos, por ejemplo. El hilemorfismo, la relación de cuerpo y alma en los elfos, materia y forma, ¿cómo es? Eso está en el diálogo de la Travet, largamente considerado y explicado. Hay un constante rumiar esos temas. Y si atendemos sobre todo al Señor de los Anillos, todos los caminos nos llevan a constatar la mirada cristiana que permite una plena comprensión de la obra. El relato no es una homilía encubierta, sino que en sus mismas entretelas resuenan esos ecos y alusiones sutiles, pero ineludibles. Para considerar solamente una línea, podemos ver las figuraciones cristianas, figuras de Cristo a lo largo del texto. Tolkien es bastante sutil y respetuoso para no forzar demasiado las cosas. Los personajes y situaciones de la obra dejan entrever los ecos cristianos sin llegar nunca a perder densidad literaria ni a transformarse en meros disfraces o adaptaciones. Pensamos con José María Odero que el amor a las verdades de la fe católica llevó a Tolkien a eliminar algunos de los paralelismos temáticos más evidentes que aparecían en El Señor de los Anillos, con el objeto de marcar nítidamente la diferencia radical que debe mediar entre un mito, historia fingida por el hombre, y la revelación. Él no está disfrazando, es otra cosa. Sin embargo, esta categoría de figura se encuentra viva y operante en la conciencia de Tolkien. Si hemos de prestar atención al testimonio de su epistolario, encontramos una clara referencia a esto en su carta a Milton Waldman en 1951, donde se refiere a Elendil y lo caracteriza como una figura de Noé. Esa es esa palabra, Noachian figure. Pero al mismo tiempo evitará celosamente cualquier exceso. Su obra es un relato que, aunque haga resonar ecos evangélicos, se mantiene en este ámbito de las figuras, que remiten al arquetipo sin impersonarlo nunca. Son innumerables los lugares del texto que evocan espontánea pero irresistiblemente en el lector algún pasaje evangélico. La novela es una gran parábola del mensaje cristiano, es un refractarse de la imagen de Cristo, que es el sumo analogado, en los personajes centrales del relato. Ninguna figura agota lo figurado, ni siquiera, digamos, en la Escritura, ¿no? Todas las figuras de Cristo del Antiguo Testamento reflejan un aspecto, ¿no? Como, digamos, la víctima inocente, bueno, Abel, Isaac. Pero la figura
digamos, figura su propia figuración también, dice que no es lo figurado. El sacrificio de Isaac no se consuma, por ejemplo, pero es la víctima ofrecida que carga la leña, y así está, ¿no? Todos ellos, Moisés en cuanto queda la ley, el sacerdote Melquisedec, el rey Salomón, el rey David, son figuras, lo apuntan, ¿no? En El Señor de los Anillos también ocurre lo mismo en los personajes centrales. En 3 casos resulta particularmente patente. En Frodo como el aspecto, digamos, de redentor y víctima. En Aragorn como el rey y en Gandalf como figura sacerdotal. En Frodo es quien la imagen de Cristo se insinúa con mayor claridad. Célibe como Cristo. Lleva la carga del anillo como aquel la cruz. Es despojado de sus vestiduras y azotado. Lo rodean enemigos como fieras, le darán una bebida amarga y más adelante se quejará a causa de la sed. Y necesitará un sireneo, que será su fiel Sam. El último ataque de la crítica es que el verdadero protagonista es Sam y no Frodo, lo cual es un disparate absoluto. Después, si podemos... Bueno, pero nos encontramos con un juego delicado y sutil de sugerencias. Comprendemos ahora que a Tolkien no le entusiasmara el paralelismo tan próximo, alegoría lo hubiera llamado, del Aslan narniano de Lewis. A mí sí me entusiasma, pero a Tolkien no le entusiasma, me parecía demasiado explícito. Hay 2 riesgos sistemáticos al hacer una figura. Si resulta demasiado distante, puede no percibirse como tal. Pero si la proximidad es excesiva, pierde consistencia y poder evocativo. O sea, en esto la poesía es como la palanca, cuanto más lejos es más eficaz, cuanto más indirecto, cuanto más alusivo es más eficaz, cuanto más lejos se aplica la fuerza, ¿no? A causa de lo demasiado explícito, perdería fuerza. La figura nos acerca, esconde y muestra. El autor sabe detenerse en un lugar preciso. Frodo no es el redentor, sino una imagen suya, una figura suya. Aún dentro de los límites de su mundo, librado a sus propias fuerzas, enfrenta un relativo fracaso al final. Cuando llega el momento de arrojar el anillo al fuego, sucumbe a su poder y es por la intervención providencial de Gollum que la misión se puede cumplir. En el instante supremo, Frodo se pone el anillo y desafía a Sauron. Gollum sobrevive misteriosamente contra todos los cálculos humanos, porque detrás de los sucesos hay una providencia. Frodo no había consentido en matarlo, aún contra los impulsos naturales de Sam y del lector, digamos, también. Uno lo quisiera matar de una vez, pero la misericordia de Frodo, advertido por Gandalf, pero él la pone en acto, hace que la misión se pueda cumplir. Frodo no había consentido en matarlo, aún contra los impulsos naturales de Sam, debido a que recordara las palabras de Gandalf acerca de la compasión de Bilbo por la desdichada criatura y sus oscuras advertencias sobre el misterioso papel que Gollum podría tener en la misión. Sam, en cambio, a pesar de su buen natural, hubiera obrado con precipitación. Nos aporta a Gollum y hubiera permitido que Faramir lo matase, pero Frodo recuerda que se había hecho cargo de Gollum y lo protege. Por eso la misericordia, por esa misericordia es que el anillo resulta finalmente destruido. Es la misericordia lo que determina el final de la historia. Se percibe a lo largo el eco evangélico del tema del siervo inútil, que hace hasta donde sus fuerzas y su saber le permiten. Se entregó confiado en brazos de la providencia y anduvo en la tiniebla, sin preocuparse en exceso por el mañana. Acá hay textos evangélicos que refieren claramente a esto. Sobre el trasfondo cristiano, pues, el texto cobra pleno sentido. O sea que lo figurado ilumina la figura. Pero también, con las debidas salvedades y recaudos, debe decirse que la figura ayuda a contemplar lo figurado, a verlo como por primera vez. También nosotros nos hemos acostumbrado a considerar la pasión de Cristo, la meditamos, sobre todo en Semana Santa, y llega un momento en que estamos tan habituados que no nos sorprende ya, ¿no? Entonces la figura viene a llamar la atención sobre un aspecto,
y nos ayuda a entenderla mejor. Del mismo modo puede entreverse la reyesía de Cristo figurada en Aragorn, el rey que viene y que se va manifestando. En su torno se respira un clima de expectación, de adviento. Es el que viene a ocupar su lugar, a hacerse cargo de lo que es suyo, el que volverá algún día, tema que ciertamente en el mundo tradicional está abundantemente tratado. Basta recordar los ciclos medievales. Arturo, Ricardo Corazón de León, siempre el rey que vuelve. El rey que cura, que pondrá orden, que traerá consigo paz y fecundidad. Ese es Aragorn. Cristo es rey, tal como según la tradición de la Iglesia lo reconocen los magos cuando le ofrecen el oro. ¿Tú eres rey?, le pregunta Pilatos, a lo que el Señor responde afirmativamente. Claro que para manifestarse en su plenitud deberá pasar por el desierto y por terribles pruebas. El tópico de retirarse y pasar por el desierto despierta también una fuerte reminiscencia escrituraria. El Bautista, por ejemplo. Y el mismo Cristo se retira al desierto antes de enfrentar el momento decisivo. También lo encontramos en el caso de Moisés y en el de Elías perseguido por Jezabel. Luego del exilio de Babilonia, para volver a la patria, el pueblo deberá atravesar el desierto y en el Apocalipsis la mujer acosada buscará allí su refugio. Para acceder de modo efectivo, pues, a su dignidad real, debe Aragorn prepararse duramente. Debe atravesar el desierto, andar errante por lugares peligrosos, afrontando combates de los cuales los exteriores no son sino manifestación de los interiores. El lector ve, por lo común, desde los ojos de los hobbits, este crecimiento de Aragorn, a veces de un modo muy tenue, pero constante. Hay momentos claves, como hitos en el proceso, tal como cuando pasan por el río entre los pilares de los reyes, que Sam se asusta sobre todo del río. El texto está cargado de sentido simbólico. Van por el río, que es obviamente la senda estrecha de la iniciación. En ese momento el río se angosta y las márgenes se elevan, los pilares de piedra se yerguen en ambos lados, el río se encrespa y los hobbits tienen miedo, como un miedo físico, se entiende, pero también temor sacro, reverencial. Es propio de lo sacro, este temor reverente, el encogimiento del ánimo, frente a lo, como bien dice Rudolf Otto, horrendo y fascinante. Eso es lo sacro. Horrendo en el sentido no de feo, sino de que da miedo. Fascina y a su vez asusta. Siempre que aparece un ángel en la Escritura dice no temas, porque produce un encogimiento. En cuanto al miedo a las aguas, Aragorn lo calmará. Si están conmigo, no tengan miedo. Aquí el eco evangélico que viene a la mente es el de la tormenta del lago, que aquietó Jesús cuando los discípulos asustados lo despiertan y calma la tempestad. Pero el sentido más próximo del pasaje es destacar la manifestación del rey, que viene a buscar lo que es suyo. El temor reverente ante lo sacro por un lado y el rey que vuelve son los temas dominantes entretejidos en ese pasaje. Una reyesía abierta a la sacralidad, que dicho sea de paso, en el marco del relato, permite su armónica relación con el poder espiritual figurado por Gandalf. El tema del poder temporal y poder espiritual está perfectamente planteado. Claro, ustedes miran, en una novela se resuelve fácil, pero está bien planteado en El Señor de los Anillos. Esa relación entre Gandalf, el problema es que acosó a los medievales y nunca se pudo encontrar un equilibrio, ¿no? Ahí está bien señalado, ¿no? Históricamente nunca resultó sencillo establecer esa ordenación y se suscitaron graves conflictos, aún en tiempos de fe, que contaban con la distinción evangélica entre lo que es de Dios y lo que es del César. No vamos a insinuar insensatamente que Tolkien resuelve el problema, pero sí que lo manifiesta y ofrece plásticamente una imagen de una solución cristiana en su concepción. Otro eco, no una receta política, pero un eco que mueve el corazón y que marca un rumbo, va por ahí y reafirma la solución clásica. La política es una cuestión fundamentalmente ética. Para el mundo tradicional, la política era un capítulo de la ética, no una física que tiene, digamos, que se autosustenta, ¿no? Finalmente, la última, el otro día un grupo bolchevique de becarios de Colicetiles y militantes de izquierda
repetían a uno de ellos que decía: el mejor gobierno es el rey con rey bueno. Claro, referido a Perón y a Cristina. El rey con rey bueno. Claro, digo, pero vos fíjate que con decir eso, que te parece un hallazgo simpático, está reafirmando la doctrina más tradicional, y es que la distinción, en el bueno, que sea bueno, la distinción entre una forma legítima y una ilegítima es una distinción ética, no moral, no es una distinción técnica, ni de física política, ni siquiera de institucional. El buen gobierno es el de un tipo virtuoso, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? Ni Aragón se sustituye a Gandalf, ni Gandalf lo atropella, ¿no? La función sacerdotal apunta también en la novela esbozada en Gandalf. Esbozada la función sacerdotal en Gandalf. Misterioso, que nos hace pensar en la gran figura sacerdotal del Antiguo Testamento, Melquisedec, quien aparece misteriosamente y no le conocemos autor de días ni su morada original. Y a quien comprendemos mejor todavía, en esta función sacerdotal, vamos a llamar, cuando vemos a su contrafigura, Saruman, el apóstata, ¿no? A veces ganado por la pasión del poder mundano y traicionando su misión. Las contrafiguras ayudan a entender mejor las figuras, y hay contrafiguras acá ciertamente, ¿no? Y figuras de figuras también. Por ejemplo, ¿cuál sería la contrafigura de Frodo? Y es Gollum. Gollum sería un Frodo que cede a la tentación del anillo. ¿Y para qué? Y para comer pescado crudo. Tiene apetitos a la medida de un hobbit, digamos así, ¿no? La contrafigura de Aragorn es fundamentalmente Denethor, digamos, ¿no? Es un poder político que, complacido en su propia excelencia, que la hay sin duda, pero hipertrófica, y que no quiere entregar, no quiere reconocer. En ese caso de Denethor muchas veces figura de la sinagoga farisaica, digamos así, porque tiene las escrituras, Gandalf tiene que ir a verlas ahí, y porque no quiere reconocer al rey, porque no le conviene, porque teme que lo despoje. Y entonces su única función como senescal de Gondor era reconocer al rey y esperarlo hasta que vuelva, ¿no? Como en las parábolas del Evangelio, que destacan siempre esa espera: yo voy a volver y este no viene más, me quedo con todo, como los viñadores homicidas, por ejemplo, ¿no? Que lo matan al hijo para quedarse con la viña. Él quiere quedarse, está mirando su propia gloria de su sangre numenoriana y no quiere. Y entonces se maneja en un plano puramente temporal. El Palantir no lo engaña, le muestra a los ejércitos de Sauron, él sabe que son más poderosos, y entonces en un plano puramente intramundano, ¿qué le queda? ¿No? Como bien le dice Gandalf, orgullo y desesperación. Como los reyes paganos. Eso es una palabra sumamente engañosa en el texto. Hithrin, paganos, son todos paganos ahí. ¿Por qué la usa Tolkien, no? Como los reyes paganos de antaño. Dice orgullo y desesperación, ¿no? Cuando lo contrario es humildad y esperanza. Aragorn le había puesto a su madre como nombre Estel, que es esperanza en élfico, pero esperanza no una mera expectativa humana, sino una esperanza sobrenatural, vamos a decir nosotros, ¿no? Denethor es contrafigura de Aragorn, y Saruman es ciertamente la corrupción del estamento religioso. Todo el discurso de Saruman a Gandalf, de que hay que adaptarse, que ahora la mano viene por acá, que después los traicionamos, pero nosotros nos acomodamos. Ese discurso de acomodamiento al mundo, de renuncia a proclamar la verdad sin diluirla y a enfrentar los peligros, que eso, ¿no? Es típicamente el retrato de una apostasía. Si ustedes lo leen en una clave moderna, vamos a decir, actual, y bueno, es el retrato de la apostasía. Saruman es el apóstata, ¿no? Claro,
es el mayor. El mayor vino antes que Gandalf. Gandalf es el menor. Es un tema que está siempre en el Señor de los Anillos, el hijo mayor y el hijo menor. En la escritura, el mayor es el que prevarica. No es Esaú y Jacob, Caín y Abel, Ismael y Isaac. No. El hijo menor es el que... Y él es el menor. Gandalf de todos, el que vino último, los últimos eran los primeros, es el último que llegó y el único que permanece fiel hasta el final, aparentemente, ¿no? Bueno, Saruman ganado, apóstata, ganado por la pasión del poder mundano y traicionando su misión. Después hay personajes curiosos. El más curioso, según la crítica, siempre es el pobre Tom Bombadil, ¿no? Tom Bombadil, que no tiene explicación. Al mismo Tolkien dice, bueno, en todos lados tiene que haber algo que no se entienda bien. Para mí hay un texto que yo no lo he visto muy comentado, que es para mí es la clave de Bombadil. Bombadil es en el mundo tolkieniano es un maya como Gandalf o algo así, ¿no? Que ha quedado ahí como una suerte de cosa anacrónica, como un fósil enquistado en un mundo que ya no es el suyo, y que está por encima. El anillo no lo afecta, no lo quiere, no le interesa. Él tiene que mantener un territorio muy acotado dentro del cual tiene pleno poder, pero está como desencajado del decurso general de la historia en ese momento. Entonces, ¿dónde está la clave, ¿no? Para mí, de Tom Bombadil? Está en lo que le dice a Frodo esa noche, cuando ya se están durmiendo los dos, y Frodo le pregunta, ¿vos me salvaste porque yo te llamé o fue por casualidad? Los críticos señalan bien que ahí lo que se ve es la providencia de Dios, pero la respuesta de Bombadil es admirable, porque él le dice, tiene dos partes la respuesta, y es muy actual. Le dice, yo tenía algo que hacer. Se están quedando dormidos los dos, ¿no? Yo tenía algo que hacer. Yo tenía que juntar lirios de agua para mi hermosa valla de oro. Yo tenía algo que hacer, por eso está ahí. Por eso lo dejó Eru Ilúvatar ahí. Tenía algo que hacer, que era facilitar el paso de los hobbits. Incluso bajo Tom Bombadil tienen una experiencia bautismal interesante ellos en los túmulos, ¿no? Donde bautismal en el sentido que son sepultados y emergen nuevamente, ¿no? Corred desnudos, les dice, despojados del hobbit viejo, ¿no? Y los vuelve a vestir y los vuelve, ¿no? Yo tenía algo que hacer, juntar lirios de agua para agasajar a mi mujer. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Él tiene que cumplir con esa misión y mientras tanto esa misión se posibilita porque él cumple esa tarea tan doméstica como halagar, digamos, a su mujer con constancia y fidelidad. Él es fiel a esa tarea, entonces está buscando los lirios y eso le permite. Yo tenía algo que hacer. Ese verbo tenía hace pensar en que ya está hecho eso, que por lo tanto Bombadil ya no tiene razón de ser en la Tierra Media. Ya cumplió su papel, fue preservado para eso. Yo tenía algo que hacer. Pero esa ambigüedad, eso es propio de la poesía. Ambigüedad no en el sentido malo. Yo tenía algo que hacer, tenía que juntar. Ese es el plus que tiene la palabra poética. No sé si se entiende esto, ¿no? ¿Vos me escuchaste o sabías por qué estabas ahí o por qué pasaste por ahí? Yo tenía algo que hacer, yo tenía que juntar lirios de agua para mi hermosa valla de oro. No se puede explicar muy racionalmente eso, pero todos entendemos que ahí hay dos planos que se están tocando, ¿no? El de la humilde misión cotidiana y el de la misión el designio providencial. Ahora bien, con esto terminamos. Todo esto no está en la obra de un modo ensayístico, ni menos como un tratado sistemático, ni como en una homilía. Yo no predico ni enseño, dice Tolkien. Está poéticamente aludido y nos llega a la manera de una música lejana que nos conmueve, disponiendo nuestra imaginación, iluminando sin estridencias nuestra inteligencia y enderezando nuestra voluntad. El don que el Creador le da al poeta
puesto al servicio de los demás. Bueno, muchas gracias por la paciencia.